Dios le multiplica lo que usted siembra. Depende de lo que usted siembre, es lo que Dios le va a multiplicar. Si usted viene aquí con tristeza, esa tristeza se la va a multiplicar. Va a salir 10 veces más triste de lo que entró. Si usted viene alabando con alegría en el corazón, usted se va a ir 10 veces más gozoso de lo que entró. Si usted viene aquí pensando hoy qué tal de que mira que el día, que la hora, que no puedo, que ahora, que allá, usted se va a ir de aquí 10 veces más atormentado de lo que llegó. Por eso dice la palabra que usted cuando venga a los atrios del Señor, no es como cuando usted va a un teatro, que usted ya espera lo que la película va a decir. Usted dice, voy a ver Spider-Man, ya dan como 14 películas de Spider-Man, así que todo es lo mismo, matan al uno, matan al otro y al final no pasa nada. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene con acción de gracia, con regocijo, con acción de gracia y regocijo. ¿Por qué? Lo único que usted no sabe es lo que Dios va a hacer. Usted venga sin ninguna expectativa, porque si usted, la expectativa del hombre siempre va por encima de lo que Dios quiere hacer, porque el hombre siempre piensa para él mismo. Dios piensa para la congregación, Dios piensa para el bien del reino. El hombre quiere que Dios venga y le diga, te voy a bendecir y va a salir de aquí con 40 millones de lo que ya tengo. Y cuando tú vienes a ver, Dios lo que te dice es, te voy a quitar todo lo que tienes porque no has sabido manejarlo. La expectativa de Dios siempre va a favor del bien del espíritu del hombre, no a favor del bien del ego del hombre. Así que cuando usted venga a alabar al Señor, venga con acción de gracia. Venga dándole gracias a Dios, porque ya de lo que a usted le va a dar la gracia a Dios, porque ya lo que Dios le dio, no porque Dios lo que vaya a dar. Eso viene otro día. Pero lo que Dios le dio hasta el sol de hoy, dele gracias por eso. Venga con acción de gracia. Estamos estudiando, estamos en el 5º día de nuestro estudio, el gran diluvio. Vamos a seguir en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y estábamos estudiando la semana pasada los dos puntos de vista que hay en referencia a este tema de quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Y discutimos la semana pasada, el miércoles pasado, uno de esos temas. Y decíamos que el primer punto que estudiamos es el punto de vista en que dicen que las hijas de los hombres eran las hijas de Adán y los hijos de Dios eran ángeles caídos. Y vimos por encima los puntos de vista, vimos las referencias que ese punto de vista utiliza, vimos lo que la Biblia dice al respecto, discutimos que para un espíritu poder tomar posesión de un ser humano tiene que habitar en él. Hablamos y discutimos el tema de que un espíritu no puede engendrar en un ser humano. Eso solamente ha ocurrido una sola vez en la Escritura y lo hizo Dios. Lo hizo Jesucristo cuando Dios en forma de su espíritu desciende sobre una jovencita de nombre María y ella queda embarazada. Él fertiliza el vientre de esta joven doncella y pone al Mesías adentro. Eso ocurre. Hablamos de ese punto de vista en el cual se habla y se ha dicho de que los ángeles caídos, que los demonios se acostaron con las hijas y las embarazaron. Y vimos de la manera errónea en que muchas veces se interpreta la Escritura. Y muchos de estos temas, muchos de estos puntos de vista están basados en la imaginación del hombre, están basados en mitología griega. ¿Por qué? Porque la mitología griega, de ahí donde vienen todos estos argumentos, porque en la mitología griega los espíritus, los dioses se acostaban con seres humanos. De ahí donde viene todo esto. Y cuando vemos la mezcla que hay de mitología, de filosofía, de ideas de hombre, dentro de los puntos de vista teológicos cristianos, vemos todo ese tipo de confusión. Hoy vamos a entrar en detalle en el otro punto de vista. Este grupo, este segundo grupo, lo que describe o lo que defiende es que los hijos de Dios son la generación de Adán y las hijas de los hombres la generación de Caín. Y vamos a estudiar este punto de vista. Como le dije al principio, no importa si usted piensa una a la otra, eso nada tiene que ver con salvación. Esto simplemente son ideologías. Esto nada envuelve su relación con Dios y nada tiene que ver con su salvación. Nadie se salva o se pierde por pensar una de la otra. Pero para la iglesia poder estudiar bien este capítulo 6 del libro de Génesis y estudiar el por qué Dios envía el diluvio, es importante que sepamos la razón por la que lo hizo. Dios no fue un Dios que de momento decidió destruirlo todo porque se cansó, sino porque
en su paciencia, Dios le dio la oportunidad al hombre de reconciliarse con él. Le dio la oportunidad al hombre de cambiar y el hombre no quiso cambiar. Y es lo que estamos viendo hoy día. Por eso es importante estudiar este tipo de temas, porque tenemos que ver la condición que está el mundo hoy. Y cuando vayamos entrando en este segundo punto de vista, vamos a ver y vamos a comparar lo cercano que estamos a los días de Noé. Amén. Entonces, el segundo punto de vista dice que los hijos de Dios son la generación de Adán y las hijas de los hombres, la generación de Caín. Y para poder llegar a esta conclusión, partimos de la premisa en el verso 3, del libro de Génesis, que dice, y Jehová dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué está diciendo Dios ahí? En ese momento, en ese versículo, lo que Dios está es estableciendo la sentencia del juicio de Dios. Lo que está diciendo Dios no es que el ser humano va a vivir 120 años. Lo que está diciendo es que en 120 años Dios va a destruir la humanidad. Dios va a destruirlo todo. Por eso dice, no contendrá mi espíritu. Cuando habla de espíritu, habla de esa relación que un día hubo con el hombre. Esa relación espiritual, ese contacto, ese tú y yo que había del hombre, de la creación, después de los hijos de Adán con Dios. Entonces, cuando vemos esto, la versión, esto lo que muestra es la perversión que había en la época, la gran perversión que descendía de la generación de Caín. Y que esa perversión comenzó a ir en aumento, de una manera totalmente desenfrenada. Y si vamos ahí, estamos en Génesis 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mira, cuando habla de la maldad de los hombres, habla del corazón del hombre, habla de la intención del hombre, habla de que en el hombre ya no quedaba nada bueno, no había, como decimos nosotros, y esto lo voy a poner yo aquí, no había nada que salvar. Cuando vemos esto, que Dios ve eso en el ser humano, esto lo que produce es tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vemos un ser humano perdido, lo primero que pensamos es, Señor, ten misericordia de él. Siempre pensamos, así un día estuve yo. El punto está, ¿dónde está el corazón de esa persona? Porque a veces nosotros le predicamos, le hablamos y tú ves como que hacen oídos sordos, que no te entienden, es que sí, amén aquí y después hacen lo contrario. Dios mío, pero entonces, ¿qué le pasa? Y nos hacemos esa pregunta. ¿Qué le pasa? ¿Qué está sucediendo con esa persona? ¿Qué está sucediendo con ese hombre? ¿Qué está sucediendo? Pero lo importante aquí no es lo que tú y yo pensemos, es lo que Dios está viendo en esa persona. Esa reconciliación que en un momento, a consecuencia de esta mezcla, de esta perversión que comenzó a suceder enseguida que Caín fue desterrado, enseguida que él se casa, enseguida que comienza a ser hijo, toda esa descendencia perversa que salió de Caín comienza a corromper la humanidad de un punto de vista, ¿cómo se dice? De un punto de vista fijo en él, de un punto de vista exclusivo para él, porque a quien maldijo Dios fue a él. Entonces, verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuchen esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere Dios en su palabra con esto? Todas las ideas malas, todos los malos pensamientos, todos los malos deseos comienzan en el corazón. Recuerden esto, las tentaciones no nacen dentro de ti, las tentaciones vienen de afuera. Por eso la palabra dice que nosotros vamos a ser tentados, pero que no cedamos a la tentación. La palabra nos enseña y nos dio Dios poder y autoridad para resistir al diablo. Para poder resistir la tentación es la autoridad y el poder que tú tienes de parte de Dios. No es poder para ser más grande, no es poder para hacer milagros, los milagros lo hace Dios. No es poder para hacer prodigios, los prodigios lo hace Dios. De que Dios use uno, usa a otro, eso no es diferente, no te hace más grande, ni más pequeño, ni más popular, ni más famoso, porque entonces el más famoso del mundo fue una mula que Dios usó para hablarle a un hombre llamado Balaam. Entonces, al que hay que rendirle pleitesía es a la mula, no al ser humano, porque el ser humano no le escuchó, la mula sí. Y cuando vemos esto entendemos algo.
En ese verso 5, cuando habla de los pensamientos del corazón, habla de la intención del corazón del hombre. Habla de la intención del corazón que había en el ser humano, la intención de hacer todo lo que era malo. Por eso dice que todo ello era de continuo solamente el mal. Cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros cedemos a la tentación, es cuando nosotros entonces nos ponemos en las manos del enemigo para que él haga con nosotros lo que él quiera. Esa depravación moral llevó a la humanidad a una corrupción total. La depravación moral, lo que vemos hoy día, a los años 70, 60, 50, la calidad moral del ser humano era excelente, era muy buena. Tú podías salir al parque y todo el mundo te saludaba, tú no salías con temor que te robaran, tú no salías con temor que nada malo te sucediera. Los niños jugaban felizmente en los parques. Yo me acuerdo que los parques siempre estaban llenos de niños. Los parques siempre estaban llenos de niños. Y cuando los parques estaban llenos de niños, tú veías a veces las mamás hablando por qué, los niños jugando. ¿Por qué? Porque había una nobleza en el corazón del ser humano. Pero con el tiempo, el ser humano se fue corrompiendo. Con el tiempo, el ser humano se fue corrompiendo. Y cuando vemos esta corrupción en la calidad humana, vemos cómo la vida del ser humano ha ido deteriorándose con el tiempo. Vemos cómo la droga ha tomado posesión de nuestra juventud. Y no es que la droga es de ahora, la droga siempre ha estado. La droga entró a nuestra sociedad cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente, a los soldados en Vietnam le daban marihuana, le daban opio para que mantuvieran la mente sana para seguir peleando. Cuando llegaron todos esos soldados, llegaron completamente adictos a las drogas. Pero el mercado de drogas se ha ido consumiéndose. ¿Por qué? Porque la gente lo ha hecho famoso. Ahora tú ves los anuncios de televisión, tú ves las películas, tú ves las canciones que escuchan los jóvenes. Todo va detallado al sexo, a la violencia, al sexo, a la violencia, al sexo y a la violencia. Todas las canciones. Canciones populares que las jovencitas siguen y no leen la letra y no leen la intención de lo que hace, denigrándolas a ellas mismas como seres humanos. Pero como la intención del corazón se ha ido deteriorando, ya el hombre a la mujer, el denigrarse ya no le importa. Lo que importa es ser famoso, estar en el grupo de los famosos y populares. Y vemos cómo ahora mismo la perversión se ha hecho tan común que la gente ni siquiera la siente. Hay perversión en muchas de las cosas que hacemos. Y al mezclarse lo limpio con lo sucio, ¿qué tú crees que va a prevalecer? Si se mezcla algo limpio con algo sucio, ¿cómo va a terminar todo? Sucio. Si se mezcla lo puro con lo impuro, ¿cómo va a terminar todo? Impuro. Por eso, al irse propagando la maldad, al irse multiplicando la maldad, la descendencia que es de Caín y la tierra, la maldad comenzó a invadir el corazón del ser humano a causa de la maldición puesta por Dios en él, porque quien puso la maldición en Caín fue Dios. Y si vamos a Génesis 4, verso 11, que lo tenga me dice amén. Génesis 4, verso 11. Carmen, léeme del verso 11 al 13, perdóname. Mira lo que está ocurriendo. Cuando Caín mata a su hermano, Caín pensó que Dios iba a tener misericordia con él como tuvo con sus padres. Caín pensó, pues, como perdonó a papi, le hizo abrigo de pieles y todo siguió funcionando bien, pensó que iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el corazón de Caín estaba pervertido, estaba corrompido con la maldad. Pero mira lo que sucede. Cuando él mata a su hermano, dice la Escritura, y eso lo hablamos en las clases anteriores, cuando él clama, Abel clama desde la tierra y Dios escucha el clamor de Abel. Dios maldice a Caín y dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. La maldición que generó en la descendencia de Caín no fue simplemente para Caín, fue para todas las generaciones de Caín. El Caín pensó que cuando saliera lo iban a matar porque a Caín lo que le importaba era seguir viviendo. A Caín ni siquiera tenía remordimiento de haber matado a su hermano. Cuando la maldad del hombre está tan adentrada en el corazón, a nosotros no nos piensa la consecuencia de nuestros actos. Por eso vemos asesinos que matan a
cumplen 5 o 6 años, después salen y vuelven y asesinan a otra persona inocente, después le meten 20 años, salen a los 20 años, o buscan un buen abogado porque todo sale bien cuando tienes dinero, pero cuando tú no tienes dinero, si te pasas una luz roja, estás 10 años preso. Pero si matas a alguien, tienes un buen abogado que dice que tú tenías PTSD, que tenías muchas razones, que el hombre te amenazó y las armas no aparecieron, y después sales libre. Y sigues asesinando, sigues asesinando. Vemos casos de asesinos en serie. Vemos casos de jóvenes que entran a escuela con armas de fuego y tirotean las escuelas. ¿Qué puede haber en el corazón de un joven para sacar un arma de fuego, entrar a una escuela y asesinar a otros jóvenes que nada tienen que ver con lo que esté pasando quizá en su hogar? La maldad y la corrupción que hay en el corazón del ser humano. Vemos gente que dice, no, los niños están sufriendo la maldad del corazón del ser humano, porque ahora nosotros, nuestra preocupación son nuestros niños. En nuestros tiempos, nuestra preocupación era jugar y hacer las tareas. Y los padres, nosotros, su única preocupación es trabajar para mantener la familia. Ahora los padres piensan más en seguridad que en mantener la familia. Por eso vemos gente, allá en mi tierra, todo el mundo, antes la gente vivía con las ventanas abiertas, ahora todo el mundo tiene rejas. Tiene barras en las ventanas. Después comenzaron a cerrar las urbanizaciones porque tú no sabías quién entraba y quién salía. Después ahora mismo todo el mundo tiene alarmas en las casas. ¿Por qué la gente vive con alarmas? La gente vive preso dentro de sus propias casas. Tan presos que tienen hasta cámaras para ver qué ocurre dentro de tu propia casa. Mira lo que es la inseguridad en la cual vivimos hoy día. Y decimos, vivimos en un mundo bien. Yo estoy bien. Si tú estás bien asustado, estás bien preso en tu propio mundo. Y no es culpa tuya, ni es culpa mía, es culpa de la maldad del hombre que ha creado toda esta situación en la cual tú y yo vivimos. La maldición generó que su descendencia propagara y multiplicara todo lo relacionado a hacer lo que está en contra de la moral de Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy día, mis amados hermanos. Estamos viviendo un mundo que todo lo que hace va en contra de la moral de Dios. Todo lo que vemos, las canciones van en contra de la moral de Dios. Las películas van en contra de la moral de Dios. No hay decencia, no hay decoro, no hay moral. No hay ni siquiera reverencia para hasta la gente mayor. Ahora mismo estamos viviendo un mundo donde todo el mundo corre por la suya y a nadie le importa nada. Todo el mundo vela por lo suyo. Vimos en la pandemia cuando empezó, la gente desenfrenada se llevó toda el agua que pudo. Para que tú veas, nadie dice, déjame llevarme una caja por si acaso alguien más necesita. La gente decía, me la llevo toda. Se llevaron hasta el papel de baño. Yo no sé ni por qué. La gente está bien loca, de verdad que sí. Rollos de papel de baño como si eso te sirviera para taparte la nariz y no te entrara el COVID por las orejas o qué sé yo. Dios mío, la gente, la verdad que el Salmo 49 es cierto. El hombre sin Dios es una bestia. De verdad que sí. Cuando vemos esto entendemos a qué nos provoca la dependencia de Dios. La dependencia de Dios nos provoca seguirlo. Pero la decadencia moral que había en la época lo quiso generar una maldad tras de otra. Una maldad. Mire, compare el mundo en que vivimos hoy día. Compare la calidad de vida en los 50 con la calidad de vida en los 60. Y esa con la calidad de vida en los 70 y en los 80 y en los 90. Y compárela cuando empezó el año 2000. Y compárela este año. A ver si vamos en decadencia, en decadencia, en decadencia. Vemos cuando en la juventud ya no hay ni siquiera respeto por las cosas del hogar. Vemos que en la juventud ya no hay ese amor, esa calidad, ese calor de estar en la familia. Ahora los jóvenes lo que quieren es estar afuera. Lo primero que hacen es tratar de buscar la manera de escaparse de mami y papi y me quiero ir lo más lejos posible. Mientras más lejos esté de mami y papi, mejor. Ya no siquiera disfrutan estar cerca de los padres. Vemos jovencitos, jovencitas que lo que hacen es provocarse ellos mismos, para llamar la atención de otras personas. No tienen una figura a quien seguir, lo que hacen es que buscan la figura, lo más popular y lo siguen. Tú ves los jóvenes que ahora ni siquiera tratan de imitar las cosas buenas y morales que ven en la familia cristiana. Ahora quieren invitar al artista. Que todo el mundo quiere parecer un artista, nadie quiere parecer a Cristo. Porque Cristo es aburrido. Cristo es aburrido, Cristo no es emocionante, Cristo no tiene fama, Cristo no llena estadios. Pero fíjate, las cosas del Señor a nosotros nos satisfacen y nos llenan el espíritu. Porque cuando tenemos la vida centrada en el Señor, nada de lo que está afuera nos afecta. Pero en el caso del tiempo de Caín, toda esa generación que comenzó,
en Caín, que comenzó en los hijos de Adán y Eva, comenzó a mezclarse desde un principio y fue en decadencia a tal punto que la moral estaba completamente destruida, al punto que ya Dios dijo, no hay nada bueno que salvar. Y eso a mí me preocupa, porque ¿cómo estaremos en 10 años? Llegará un punto en que Dios diga, ya no hay nada más que salvar. Me llevaré a los pocos. Mira, la Biblia dice que si los días no se acortaran, aún los justos se perderían. Si los días no se acortaran, si Dios no avanza y viene, aún los que mantenemos la fe, seremos tan presionados, tan desanimados que quizá en algún momento rechacemos la fe de Dios, porque es bien fácil rechazar a Dios. El ser humano rechaza a Dios por un plato de comida. Por un plato de comida rechaza a Dios. Mira el caso de Esaú y su hermano Jacob. ¿Tú sabes lo que hizo que Esaú vendiera su primogenitura? El hambre. Porque tenía hambre. La necesidad física siempre te va a llevar a tú negociar tu vida espiritual. Y te lo digo porque el hombre es así. El hombre es extremadamente negociable. Si algo que el ser humano tiene es que es negociable. Yo siempre te ofrezco algo mejor y te gano. Siempre buscan el mejor postor. El hombre sin Dios no tiene una firmeza, no tiene un centro, no tiene un ancla que lo amarre a un crecimiento estable. Por eso Esaú, después que la vende, cuando vino a pedir la bendición, no se acordó que la había vendido cuando tenía hambre y dijo, pero ¿por qué? Ya no me vas a bendecir, no te queda ninguna otra. Mira lo que pregunta al papá, no te queda ninguna. Y dice, ya tu bendición se la di a tu hermano, porque ella la había vendido. Y después se enoja con el hermano, quien la vendió fue él. Porque cuando lo perdemos todo, entonces queremos recuperarlo todo de un golpe. Quizá en un momento determinado esa generación estaba completamente desenfrenada hasta que un día vieron que empezó a llover. Y cuando empezó a llover quisieron cambiar la vida de momento. Pero cuando Dios manda la lluvia ya era tarde. El libro de Marcos capítulo 7. Porque habla de cuando nuestro corazón está corrompido. Cuando en nosotros nuestro corazón está deteriorado en relación a Dios. Algo que tú y yo perdemos es el entendimiento. Algo que tú y yo se comienza a debilitar es el entendimiento. Marcos 7, verso 18 dice, Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? ¿De qué está hablando? Mire. Los escribas y fariseos se le presentan un día a Jesús y lo critican porque sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. De ahí donde viene esto. Porque ellos estaban acostumbrados a que se lavaran las manos, se lavaban las manos cuando comían. Pero todo lo que estaba dentro de ellos estaba completamente sucio. Jesucristo los describe como sepulcros blanqueados. La Biblia los describe como que eran blancos por fuera, estaban podridos por dentro. Eran personas que lo único que eran era apariencia. Pero por dentro estaban secos, no tenían nada que ofrecer, no tenían nada, simplemente eran personas secas, muertas en vida, simplemente con una apariencia que los mantenía caminando. Y dice el verso 19, porque no entra en su corazón, lo que sale, lo que entra por tu boca no te contamina el corazón, es lo que sale de tu boca lo que te daña. Y ahí es donde viene todo esto, sino en el vientre y sale la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versos 21 y 22, mira lo que dice. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Eso sale de adentro del corazón del hombre. La mente siempre nos traiciona y el corazón nos hace mala jugada. Por eso dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Porque del corazón es que salen las malas intenciones. Tú puedes ver algo que te tiente, pero está fuera de ti hasta que no entra al corazón. Cuando entra al corazón lo desea. Y dice, yo lo quiero. Yo quiero eso para mí. Y en el corazón comienza ese mal deseo a crecer. Y entonces en la mente comienza a confabular cómo
lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? A mí, mucha gente me han dicho, no, pero es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Y yo siempre le digo, ni siquiera tú te conoces, no eres honesto ni contigo mismo. Porque para tú llegar ahí, tú tuviste que planificar todo lo que hiciste. Nadie roba un banco porque un día llegó al banco y dije, pero voy a robarlo ahora. Nadie hace eso. Tienes que estar bien loco para hacerlo. Cuando tú vas a un banco, tú lo planificas y tú observas el banco y chequeas. Y a qué hora entran, a qué hora abre, a qué hora sale el gerente, a qué hora va mucha gente, a qué hora va poca gente, dónde están las alarmas, cuánto tarda, todas esas cosas. La gente planifica. Cuando tú vas a hacer algo indebido, tú siempre lo planificas, lo hago hoy no, porque me ven, lo voy a hacer mañana. Cuando nosotros éramos jóvenes nos escapábamos de la escuela, hoy no, porque hoy están todos los padres ahí. Vamos a esperar que se vayan los padres. ¿A qué hora mami entra a trabajar? A las 8, a las 8:30 nos vamos. ¿A qué hora sale papi? A las 5, a las 4:30 te tienes que ir. Te lo digo porque éramos jóvenes. Todo lo hacíamos planificado. Los jóvenes te pueden decir, me voy para la escuela y allá llaman a la amiga, dile a tu mamá que estamos aquí. Y cuando vienes a ver, sabrá Dios, porque siempre los padres son los últimos que enterarse dónde están sus hijos. Y cuando vienes a ver, hay un problema grande y tú eres el último. ¿Por qué? Porque en el corazón del joven siempre, y te lo digo porque fui joven, y yo sé lo que es planificar algo malo. Y lo que te estoy diciendo es que nadie está exento. Si tú no tienes una relación con Dios firme, si nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos, tú les podrás enseñar cosas naturales, le podrás enseñar sabiduría humana, le podrás decir que estudie mucho para que sea inteligente, pero la inteligencia no lo va a ayudar a tomar buenas decisiones. La sabiduría sí. Y la sabiduría solamente viene de Dios. Tu hijo puede ser inteligente y no ser sabio en ninguna manera. Tú puedes ser inteligente con libros, pero en materias espirituales eres inocente como un pequeño corderito. Y si nosotros no preparamos a nuestras generaciones para pelear con las acechanzas del diablo, Señor lo reprenda, estamos criando pequeños corderos, presas, estamos criando animales, comida de lobos. Nuestra familia, si no los aprendemos a cuidar desde ahora, va a ser comida de lobos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad equipar a nuestros hijos. Y eso viene a consecuencia de todo esto que empezó a ocurrir. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldecencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira que esas cosas no vienen de afuera, salen de adentro. Por eso yo siempre le digo a los padres, chequeen lo que sus hijos hacen. Chequeen lo que sus hijos ven. Monitoreen los teléfonos de sus hijos, las redes sociales de sus hijos. Monitoreen lo que ellos hacen, con quién se juntan, quiénes son sus amigos. Mira, sus hijos no pueden ser en amistad de todo el mundo. Tú no puedes dejar que todo el mundo entre a tu casa. Cuando tú dejas que todo el mundo entre a tu casa, inmundicia entra a tu casa. Y de momento tú empiezas a notar una conducta inadecuada en tus propios hijos. Dice, pero es que no era así, ahora es así. ¿Por qué? Ponte a pensar que tú permitiste que entrara gente inadecuada a tu casa y contaminara y manchara el corazón de tus hijos. Porque eso siempre es así. El niño no nace malo, nadie nace malo. Eso comienza en lo que vemos, en lo que aceptamos y con qué personas nosotros nos juntamos en la vida. Pero como llegó eso al corazón de los hijos de Dios, al punto de que toda la humanidad quedara completamente corrompida. Es una pregunta que yo me hacía mientras es eso. ¿Cómo es posible que toda esta maldad, toda esta decadencia moral, toda esta inmoralidad, toda esta maldad corrupta llegó al punto de que no quedaba nada bueno en nadie? Génesis 6, verso 5. Cuando Dios dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, y era mucha en la tierra, o sea que no era simplemente en un pueblo, no era en una región, no eran los vecinos de Matusalén, no eran los vecinos de Noé, era toda la tierra. No había un alma viviente buena en la tierra. Y esto a mí me dio tristeza, porque
vemos cómo el corazón de Dios comienza a marchitarse en este aspecto. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Era un continuo pensamiento de maldad. La depravación sexual que vivimos en estos tiempos. La depravación entre homosexuales, lesbianas, transexuales, coasexuales, quinsexuales y todas las demás letras que hay ahora. Ya está números mezclados ahí. Ya tú no sabes ni qué es. Ya no hablamos de sexo, hablamos de género. Como si nosotros fuéramos un elemento. Nosotros somos un elemento, somos criaturas de Dios. Varón y hembra los creó. Ahora la gente piensa ser como se siente. Ahora todo el mundo quiere ser como se siente. Si yo tengo un cuerpo de hombre, pero me siento de mujer, pues soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Si yo soy mujer y me siento hombre, pues yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Como si el ser humano fuera simplemente un elemento atrapado en un disfraz. Y esto que ha hecho que la misma ciencia haya contribuido para que la gente se trastornara en ellos mismos. Porque nunca hay corrección en el espíritu. El espíritu solamente lo corrige Dios. El hombre no puede corregir el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esto, la misma ciencia, la misma medicina, la misma psicología, los mismos terapeutas, como no saben cómo trabajar con el asunto, dicen, pues, tú eres un elemento. Tú no tienes sexo, tú tienes género. ¿Qué género soy? Todos. Tú eres todos juntos. Tú eres como un unisize. Tú eres unisex, como la ropa. Y eso es lo que estamos viendo. Y el mundo y el enemigo está llevando a la juventud a ser un género asexual. Escúcheme esto, y esto es bien peligroso, porque esto empezó en los 80. La asexualidad del ser humano empezó, esto viene hace muchos años, esto no es de ahora. Pero en los años 80 comenzó esta propaganda asexual del ser humano. Cuando usted escucha de ropa unisex, es ropa que está diseñada para lo mismo que le funciona un hombre que una mujer. Y el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, la anatomía es completamente diferente. Por eso tú ves jovencitos que tú los ves vestidos y parecen muchachitas de 13 años. Jovencitos, varones con unos skinny jeans como si fueran modelos de pasarela. Eso es asexualizando. Porque los artistas lo usan y la gente, ya los jóvenes no están imitando a sus padres, están imitando a los artistas. Ya el padre, ¿para qué voy a imitarlo? Mi papá es viejo. Yo quiero lo moderno. Pero ¿qué pasa? Ahora la gente vieja se está vistiendo como ellos también para tratar de atraer la atención. Entonces lo que está haciendo es confundiendo a la gente más. Yo no tengo que parecer un tráfala para ganarme una persona de la calle. Yo no tengo que vestir como una persona mundana para ganarme el alma de un mundano. Porque entonces yo le estoy diciendo a él, entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Somos iguales, no hay cambio en mí. Y no le estoy mostrando un cambio. Entiendo, somos de la misma materia. Y esto es lo que está ocurriendo. Y en la época de Noé comenzó a pasar eso. La depravación sexual comenzó a ocurrir. Por eso cuando Pablo habla en sus cartas y habla de este tipo de conducta, siempre comienza con la depravación sexual. Adulterio, fornicaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que Dios los entregó una mente reprobada para que no se arrepientan. Mira la mente y escuchen esto porque es bien peligroso. Cuando Dios se cansa de trabajar contigo, mira lo que pasa. Dios te entrega una mente reprobada para que no te arrepientas. Y cuando Dios te entrega una mente reprobada para que no te arrepientas, ese es tu fin. Y yo sé que esto es pisarle el callo a mucha gente, pero la palabra es la palabra. Si no, la palabra no lo dijera. Porque Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente, pero por la negligencia del propio ser humano, de no querer lidiar con los problemas, porque al hombre no le gusta lidiar con problemas. El hombre tiene problemas con los hijos y los lleva a un psicólogo. No se sienta a trabajar con ellos. Es más fácil pagarle a un psicólogo que bregue con los problemas de los hijos. Es más grande pagarle a un psicólogo que con el problema del esposo o del esposo. Es más fácil llevarlo. No, el niño está enfermo, intérnalo. Vamos a hacer esto, vamos a llevarlo, vamos a salir. Que se quede con la abuela. Yo no quiero bregar con eso. Padres irresponsables que no saben bregar con sus hijos, rápido se los entrega. La abuela los cuida, la abuela los cría. La abuela hace esto. Porque no sabemos bregar, no queremos trabajar, queremos una vida sin responsabilidades. Y esto es lo que comenzó a causar todas estas cosas. Porque cuando sale la generación de Adán, Adán tenía una formación, Adán sabía. Caín y Abel conocían,
porque ellos ofrecían sacrificios. O sea, que Adán los había enseñado a cómo se adora a Dios. Pero en el corazón de Caín ya empezó a generar la corrupción. Estaba completamente corrompido. Y dice que era de continuo en mal. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta mezcla? Bien sencillo. El yugo desigual. El yugo desigual es lo que crea todo esto, porque la generación de Caín era totalmente opuesta a las próximas generaciones de Adán. Cuando se mezcla el yugo, entonces yugo desigual, tú lo que estás trayendo es todo lo que está contaminado a tu vida. El peligro de hacer yugo desigual. ¿Y qué es un yugo desigual? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien que me pueda definir lo que es un yugo desigual? Un cristiano con un no cristiano, vamos a ponerlo así, que tengan pensamientos completamente opuestos. Es un buen ejemplo también. ¿Alguien más? Pues mire, voy a dar unos ejemplos para explicarlo, para que pueda tener una idea clara los que no entienden bien lo que es un yugo desigual. Hay diferentes tipos de yugos desiguales. Y qué bueno que la hermana Isabel y el hermano Celedón nos trajeron esos ejemplos, porque son buenos ejemplos para poder explicar esto. Hay yugo desigual espiritual, que es el yugo desigual en relación a lo que es de Dios. Lo que dijo nuestra hermana Isabel. Yo soy cristiano y me enamoro de una muchacha que no es cristiana porque es bonita, porque es linda, porque es popular, porque me gustan los ojos, tiene los ojos verdes, tiene los ojos azules, el pelo es rubio, es alta, es bajita, lo que sea, como le gusta a la muchacha. O al contrario, una muchacha criada en el evangelio de padres cristianos y se busca un muchacho que ni siquiera cree ni en la luz eléctrica, porque el muchacho es famoso, porque está en el equipo de fútbol, porque es famoso, todas las muchachas están detrás de él y yo lo quiero para mí. Porque yo no quiero que nadie lo tenga, es mío. Porque de ahí comienzan los pensamientos del corazón. No estás buscando el bien para tu vida espiritual, estás buscando el bien para complacer tus deseos carnales. Mira cómo empieza todo. Cuando tú te juntas con una persona y dices, no te preocupes, porque tu papá te dice, mira, ese muchacho no te conviene. Ese muchacho ni siquiera cree lo que tú crees. Te va a empezar a dar problemas, te va a hacer una piedra de tropiezo, te va a sacar de los... No, papi, ya tú verás, yo me lo gano para Cristo. Porque siempre hay una excusa para hacer lo que quiero hacer. No, es que el muchacho es bien bueno, bien bueno. Las buenas son las lavadoras y trabajan mucho y no van al cielo. Cuando vemos esto, no entendemos, el ser bueno no te salva. Es tener una relación buena con Dios. Tener una buena relación con Dios. Hay gente buena que no es salvo y hay gente mala, cristianos que no se van a salvar. ¿Por qué? Por su relación mala con Dios. Porque todos nacimos del mismo, venimos de la misma fuente. Pero están en esa relación. Cuando tú te juntas, tú te mezclas, tú haces amistad con gente. Si tú tienes en tu trabajo, mira, yo he trabajado en muchos sitios. Compañías privadas, he trabajado por mi cuenta y trabajo para el gobierno. Y me he encontrado con diferentes clases de personas. Me he encontrado con gente que me han ayudado a salir de mis problemas, pero me he encontrado con gente que me han llevado a meterme en problemas. Pero ¿quién terminó juntándose con ellos? Yo. Ellos nunca me obligaron. Nadie me dijo, vente conmigo. Si no, se lo voy a decir a alguien, vente conmigo. Nadie me insistió. Yo simplemente quise ir. Y mis malas decisiones por estar con yugos desiguales siempre me trajeron problemas. Siempre. Por eso tenemos que cuidar las amistades de nuestros hijos. Tenemos que cuidar a quién tú metes en tu casa. Con gente tú te mezclas. Y no es que tú seas discriminante, porque esto no es discriminar, es ser cuidadoso. Y miren, el yugo desigual espiritual es eso. Es todo lo que es relacionado con Dios. Y no es que diga, pero es que yo soy evangélico y tú eres bautista. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que no quiere nada que ver con Dios. Gente que tiene una vida mundana. Aún en las iglesias se ve gente mundano sentado en las bancas de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos visitan iglesias simplemente para aplacar la conciencia. Mucha gente visita iglesias simplemente por el mero hecho de aplacar la conciencia. Pues yo voy a la iglesia el domingo, pues ya, todo lo que hago la semana se olvida. El domingo se olvida todo. Dios se lo olvida todo. Dios lo echa todo al fondo de la mar y no se acordará nunca más. Pero volvemos el lunes y hacemos exactamente lo mismo. Eso muestra que en ti no hay arrepentimiento. Tú lo que estás tratando de aplacar tu conciencia. Quitar la culpabilidad de todo lo que hiciste en la semana, un día en la semana. Con 2 horas que tú le das al Señor. Y vemos muchas personas así.
Vemos otras que simplemente dicen, pero yo no soy de iglesia. Y tú sabes, yo amo a Dios, lo tengo en mi corazón, pero yo no soy, no soy mucho de estar mezclándome con eso. Es como tú tener una esposa y nunca ir a tu casa. Tú casarte, dejar a tu esposa y irte a vivir con tus padres. Y tú dices, no, yo te amo, pero tú allá, yo por acá. Y él es mi esposa y te amo. Y los hijos, quédate tú con ellos. Yo estoy con papi y con mami en casa. Ese es el tipo de relación que tú quieres con Dios. Ese es el tipo de relación, una relación apartada con Dios. ¿Entiendes? Y eso es lo que vemos cuando creamos un yugo desigual, porque en los yugos desiguales espirituales es bien peligroso porque la gente termina, ¿sabe cómo? Apartado. Terminas apartado. Porque de un punto a otro, la carne va a dominar al espíritu. Porque tu espíritu se va debilitando cuando te apartan del Señor. Tú ves que empiezan de lo más bien y van un día contigo a la iglesia, y van otro día contigo a la iglesia, y el tercer día no lo ves más porque es que me levanté tarde, y al cuarto día no lo ves porque es que tengo que trabajar, y al quinto día no lo ves porque es que tuve que salir, y cuando vienes a ver, pues quédate conmigo porque me invitaron a salir, vente, vamos al otro día, y cuando vienes a ver, tus hijos ya ni vienen a la iglesia. No se congregan, no oran, y tú los ves, ¿dónde estoy? Estoy en una fiesta, me invitaron para una fiesta, me invitaron para esto. Cuando tú vienes, tú estás perdiendo a tus hijos, aún en tu propia casa. Y eso es bien peligroso, mi hermano. Los yugos desiguales espiritual. Está el yugo desigual congregacional, que esto es lo que afecta a la devoción en tu relación con Dios. Y esto se ve mucho en matrimonio. La esposa quiere estar en la iglesia, el esposo, yo no soy mucho de iglesia, ve tú, llévate a los muchachos y ora tú y yo te espero aquí porque tú sabes que tengo que trabajar, y siempre una excusa. Eso se ve mucho en matrimonio. Que tú ves a las esposas aquí orando y clamando y gimiendo, y los esposos ¿dónde están? Búscalo a ver si lo encuentras. Y tú ves las esposas de rodillas y los hijos ahí en las bancas, y papi no se ve ni por una esquina. Papi lo ves un domingo cuando hay comida, aparece papi. Pero si no es así, no hay comida en el regalo, no se ve. Cuando, claro, a menos que te digan, tienes una mancha en un riñón, entonces voy para la iglesia, para que Dios me quite la mancha como si Dios fuera Clorox, el quitamancha. Sigo en la mía hasta que me dicen, tienes una mancha en un pulmón. Cuando tu misma esposa te dice, deja el cigarrillo, deja el cigarrillo, deja el cigarrillo. Pero hasta que tienes la mancha, hasta que dice tienes cáncer, hasta que tienes psicosis, hasta que el hígado está malo, hasta que dice tienes esto, tienes lo otro, entonces ahí quieres venir para que Dios rápido, el anticloro, te venga y te limpie. Eso ocurre también, que te quita el tiempo. Porque siempre hay una actividad el día de servicio. Siempre hay actividad. Los lunes está aburrido en la casa el marido. O la esposa, depende del caso. El martes está aburrido en la casa. El miércoles quiere salir. Porque hay culto. El jueves no hay nada que hacer. El viernes hoy tengo un deseo de salir, vamos a salir ahora. El sábado, no, yo estoy cansado, no hay pan regular. El domingo vamos a salir porque hoy es el día familiar. Siempre te trae un impedimento. ¿Y qué hace eso? Crea un conflicto, porque entonces crea presión, es una piedra de tropiezo. Lo que hablamos de piedras de tropiezo. Los conflictos, los yugos desiguales congregacionales, que tú siempre los ves apartados. Yo me siento por allá y no me mezclo con nadie. Y cuando hay actividad, no, pues vámonos. Siempre tienen una prisa, siempre, no, pero es que no, que siempre tienen, lo que buscan es segregarte. ¿Tú sabes qué es el peligro? Los predadores, lo que hacen con las manadas es que tratan de segregar al más débil. Cuando está el más débil segregado es presa fácil. Eso es lo que hace el enemigo, usando hasta misma familia de uno. Puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a lo que sea. El diablo usa al que sea para sacar a alguien que esté firme en los caminos del Señor. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que tener carácter, tienen que tener firmeza, tienen que tener consistencia, tienen que tener madurez. Tiene que tener una relación con Dios tan firme y segura como para poder decirle a toda la familia, como le dijo Josué a la suya: si ustedes quieren servir a otros dioses, váyanse ustedes a lo que le den, pero yo y mi casa le servimos a Jehová. Cuando Josué se paró en la fecha, firme en la brecha, y le dijo a todos los de ellos: si ustedes tienen que hacer lo que ustedes quieran, ustedes se van.
pero mi casa no. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios es responsable de su casa. Y cuando veamos el arca y a Noé, vamos a ver lo que va a suceder ahí. El yugo desigual moral es cuando, esto es lo que concierne a los valores morales. Pero es que yo eso no lo veo malo. Somos novios, vamos a acostarnos. Tú me amas, muéstramelo. Y lo vemos en la juventud. Ahora mismo, en las estadísticas, por lo menos las del condado de Bell, dicen que solamente que el 60% de los estudiantes de la high school ya son promiscuos, han tenido ya relaciones sexuales una o dos veces. El 60% de los estudiantes de la escuela superior, de la high school, ya han tenido relaciones sexuales con una o dos personas completamente diferentes. ¿Dónde lo hacen? En la escuela, en el carro, en la casa cuando los papás se van. Buscan la manera. Y eso es triste, porque vemos esa decadencia, porque ya a las jovencitas no les importa cuidarse. A los jovencitos no les importa respetar a las muchachas. Ya no hay respeto, eso se llama moral. Ya no hay respeto propio, ya no respetan a los padres de las jovencitas y las jovencitas no respetan la familia de los padres. Ni a ellas mismas ni a sus propios padres. Ese yugo desigual moral crea que muchas veces tú tienes un hijo sano, una hija que está de lo más bien, de momento tú empiezas a llegar a tu casa con olor a cigarrillo, olor a cerveza. ¿Tú estás bebiendo? No, yo no. Y cuando tú vienes a ver, un día te dicen, mira, yo vi a tu hijo aquí, yo vi a tu hija allá, ten cuidado. Y cuando vienes a ver, está en malas amistades, yugo desigual. Tenemos que cuidar a la juventud, porque eso es lo único que nos queda, mi hermano. Si usted no cuida a su familia, si yo no cuido a mi familia, y yo sé que hay veces, hay casos, hay momentos y ocasiones que tú no puedes hacerlo todo, pero tenemos que ser persistentes. Tú no puedes decirle a una persona que está en esa actitud, decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. No, tienes que decirle, todo está completamente mal. Si tú le dices, todo va a estar bien, ¿tú sabes lo que va a hacer? Nada. Va a seguir haciendo lo mismo. Y va a seguir empeorando la situación. Por eso necesitamos hombres y mujeres con carácter, con esa firmeza en el Señor. El yugo desigual moral es lo que no respeta, no tiene valores, te incitan a hacer cosas. Por eso vemos tantas personas por ahí, jóvenes, y casi siempre los jóvenes, porque eso es lo que el diablo está atacando, y a los jóvenes, ya los adultos, ya nos soltó. Hace tiempo que nos soltó, porque ya los que hemos crecido, los que hemos madurado, ya no puede hacer mucho con nosotros. Está buscando a los que no tienen conocimiento, a los que no tienen palabra, a los que no conocen de Dios, a los que están frágiles, a los que los padres han sido negligentes en su cuidado espiritual. Porque quizás los hemos ayudado, los hemos llevado al médico, le tenemos plan médico, le tenemos esto, lo otro, pero en la vida espiritual hemos sido extremadamente negligentes con ellos. Y eso es algo que Dios nos va a llamar a cuenta. Y está el yugo desigual emocional, que es el que tiene las intenciones, como decía nuestro hermano Celedonio. Ese es el yugo desigual emocional. Sentimos diferente. Es que yo no siento así, yo no pienso igual. María, no, eso es tu modo de pensar, yo no pienso así. Y tienes que respetarme. Pues yo respeto lo tuyo, respeta lo mío. ¿Y qué trae eso? Conflicto. Porque un día María me dice, mira, es que la palabra dice, sí, pero no me vengas con la palabra. Tú siempre es con la palabra. Porque vive real. Eso de espiritual, porque parece, no, estamos viviendo un mundo real, no venga con espiritualidad. Háblame, no. Yo no sé ni quién escribió ese libro. Así que, y los vemos en casos reales. Vemos eso mucho en familias. ¿Tú sabes dónde enseña mucho esto? Las universidades. Las universidades es la fuente más grande de inmoralidad en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque todos los cursos universitarios ahora le han añadido filosofía. Y la filosofía lo que busca es desprender a Dios de toda la ecuación, sacar a Dios del asunto. Dios, eso es simplemente una idea. Dios para ti es como una esperanza. Dios no es mi esperanza. Dios es el ser supremo que todo lo creó. Cuando la misma universidad enseña eso a tus hijos, en la escuela se los enseñan. Filosofía. Mi hija cuando estaba estudiando en la universidad me llamaba cada rato, papi,
profesor me enseñó esto, ¿eso es cierto? Y yo, no, eso es totalmente mentira. Ese tipo es un impío y no sabe, no conoce de Dios. Pero, como tienes que pasar la clase, tú respondes las respuestas del libro. Pero que esas respuestas no entren a tu corazón, porque tú sabes quién tú eres. Si algún día él te pregunta, tú le dices, yo le contesté lo que el libro decía, pero yo no creo en eso. Tú tienes que mantener tu firmeza. Nosotros no podemos ser muy condescendientes con lo inmoral para agradar, para caer bien, porque entonces tú eres partícipe de lo inmoral. Y el que es partícipe de lo de inmoral se hace inmoral. Segunda de Corintios, capítulo 6. Mira lo que habla de esto, de los yugos desiguales. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 6, verso 14 al 18 dicen, no os unáis en yugo desigual. Mira cómo empieza. No os unáis en yugo desigual. Mira con quién. Con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué? Porque la incredulidad te hace a ti un ser injusto. Solamente la moral de Dios te hace justo, porque solamente de Dios viene la justicia. El justo florecerá como la palmera. Dios oye la oración del justo. Y halló Jehová justicia. Cuando vemos esto, veo lo importante y la importancia de la justicia. Pero el incrédulo, el que no cree en las cosas de Dios, el que piensa que Dios es simplemente una media idea de salvación, lo que te va a llevar a ti es a dudar de tu propia fe. Y ahí se mete todas estas herejías que hay hoy día en las iglesias, filosofía, metafísica, superfe y todas estas cosas que lo que buscan es a sacar a Dios de la ecuación. Lo que hace es que lo que quieren es que el hombre se independice de Dios. Ya el hombre no necesita a Dios. Ahora tú con repetirlo lo haces, con creerlo se hace, confiésalo y lo verás hecho. Créelo y lo verás. No necesitas a Dios, solamente tú tienes que creer. No necesitas a Dios, solamente confiésalo muchas veces. No seas negativo, sé positivo. Como si nosotros fuéramos una batería, que tengamos dos polos. No, tenemos que tener fe en Dios. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque en algún lugar tú tienes que estar. O eres luz o eres tiniebla. No estás entre medio. No hay un punto medio. Porque ahora mismo, si yo apago la luz, usted no va a decir, pastor, hay poca luz. Te va a decir, no hay luz. Pero si la prendo, tú dices, todavía queda oscuridad. No está lo suficientemente, no. O hay oscuridad o no hay oscuridad. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres frío o eres caliente. Dice la palabra que a los tibios los vomitará de la boca. Esos son los indecisos, los que hoy están aquí y mañana están acá. Los que hoy quieren y mañana no quieren. Los que hoy están con los que se dan la cervecita y mañana están con los que gritan aleluya. A eso es lo que me refiero, porque no podemos ser así. Tenemos que tener, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero mira el verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia es cuando tú tienes una relación amistosa. Habla de amistad. ¿Qué amistad tiene Cristo con Belial? Uno de los príncipes de los demonios, que lo estudiamos aquí cuando estudiamos los espíritus que atacan la iglesia. ¿O qué parte? Y vuelve de nuevo. El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y esto vamos a hacer una pausa aquí. El templo de Dios, ¿quién es? Tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo de Dios porque en ti habita el Espíritu Santo de Dios. Tú eres alma, tú tienes un alma porque te la dio Dios, tú tienes un espíritu porque lo sopló en ti y el cuerpo simplemente es un caparazón donde Dios depositó su Espíritu Santo. Lo que representaba el arca del pacto en el Antiguo Testamento es lo que eres tú ahora. Lo que representaba esa arca que tenía la ley de Moisés,
La vara de Aarón y el maná estaban dentro del arca, es lo que representa el Espíritu Santo en ti, que ahora eres templo, ahora tú eres el arca del Espíritu de Dios. Y cuando vemos esto, entendemos el por qué nosotros no podemos contaminar el cuerpo de Dios. ¿Por qué no tenemos que cuidar el cuerpo de Dios? Por eso yo siempre digo a los jóvenes, a veces jóvenes me preguntan, pastor, ¿me puedo hacer tatuaje? Y yo no. Pero eso, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no hagas rasgaduras en tu piel, no te hagas marcas de muertos, no pongas nombre de muertos en tu piel. Eso es tatuaje. ¿Me puedo hacer pantalla? ¿Me puedo poner un pantalla en la oreja, un pantalla en la nariz? ¿Me pontas en la...? No, no perforarás tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Eso no es tuyo, eso es de Dios. Tienes que cuidarlo. Que aquel hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero mira el verso 17, y aquí es donde viene la advertencia de Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Tienes que apartarte de ese tipo de personas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Del medio de quién? De en medio de todos los que te hacen tropezar, de fuera de todos los que son yugo desigual contigo, de fuera de todos los que puedan afectar tu fe, afuera de todos los que quieran apartarte de los caminos del Señor. Fuera de los que no te ayuden a crecer en el camino del Señor. Porque está bien que quizá no te haga pie de tropiezo, pero quizá no te haga crecer. Y eso es igual de malo. Porque entonces te mantiene estancado. Todo lo que te produce a ti estancamiento no viene de Dios. Porque Dios lo que quiere es que tú crezcas y crezcas y crezcas. Salid en medio de ellos y apartaos. Yo no te lo tengo que explicar. Dice el Señor. Mira lo que sigue diciendo. No toquéis lo inmundo. Recordemos que cuando Pablo le escribe esto a los corintios, todavía había mucho judaísmo en la iglesia. Y Pablo cuando le explica, le está usando una manera metafórica de explicarle cuando hablaba de las personas inmundas, la mujer de flujo de sangre, los leprosos, todo lo que no estaba completamente bien, los cojos, los ciegos, los mudos, los tartamudos, toda esa gente eran inmundas, por eso los trataban diferente. Cuando vino Dios, cuando habla de todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, las llevó a la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanos, es que ya toda esa apariencia quedó nula. Y entonces nosotros tenemos que atraer toda esa gente a los caminos del Señor. Pero cuando habla de inmundicia en este versículo, habla de la gente que hace lo malo ante los ojos de Dios. La gente que hace lo inmoral ante los ojos de Dios. Usted mete a una persona inmoral a su casa, inmoralidad entra a su casa. Usted podrá decir, yo tengo una cruz aquí, pero la cruz, los cementerios están llenos de cruces y los muertos ninguno ha resucitado. Y los cementerios están llenos de cruces. Una cruz no hace tu casa mejor que la otra. La cruz no hace nada. Hace lo que hace tu casa, templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Si tú contaminas tu casa, la presencia se va. Y en la Biblia hay varios versículos que hablan del candelero. El candelero habla de la presencia. Y cuando estudiamos Apocalipsis, hablamos que muchas veces Jehová mismo le dijo a las iglesias, o apartaré el candelero. Esa parte, apartaré el candelero, es que quitaré mi presencia. Cuando no hay presencia de Dios, entonces lo que llega es el vacío. ¿Y tú sabes lo que vienen? Demonios. Porque el demonio tiene que buscar un sitio donde habitar. Si tú no tienes presencia, lo que va a haber en ti es demonio. Y tú ves que tú empiezas a atormentarte, empiezas a tener pesadilla y no puedes dormir. Y se forma un revuelo en tu casa y siempre hay un conflicto, siempre hay una pelea y tú no sabes qué pasó. Busca qué ocurrió, qué entró a tu casa. Tenemos que cuidar eso. Y usted mira, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que está hablando de Génesis? Ya usted verá. Y seré para vosotros por padre, verso 18. Y vosotros me seréis, escucha esto, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué habla de hijos e hijas? Es uno de los pocos versículos que cuando Dios le habla, agarra al hombre y a la mujer por separado.
Porque recuerden que la religión en la antigüedad, la mujer siempre estaba echada a un lado. Siempre el varón, el varón, el varón. En los servicios, la mujer esperaba afuera con los hijos y el varón entraba al templo adentro. La mujer no podía entrar al templo, ni los hijos. Pero cuando comienza esta transformación de la gracia en nuestras vidas, entonces Dios se asegura a través del Espíritu Santo y usa hombres como el apóstol Pablo para hacerle entender a la gente que tanto el hombre como la mujer es exactamente igual ante los ojos de Dios. Que ni el hombre es más, ni la mujer es más, ni el hombre es menos, ni la mujer es menos. Todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Y cuando la Biblia habla de acepción de personas, no significa que lo mismo entra al cielo el borracho o la prostituta que el que hace las cosas bien. No. Eso está mal interpretado. Lo que habla es que cuando Él baja juicio, no hace acepción de personas. Baja juicio al blanco, baja juicio al negro. Baja juicio al rico, baja juicio al pobre. Baja juicio al judío, baja juicio al gentil. Baja juicio al pastor, baja juicio a la oveja. Baja juicio al evangelista, baja juicio al maestro. Baja juicio al que él, porque en eso no hace excepción. Yo porque sea ministro del Señor, eso no me hace exento del juicio de Dios. Al contrario, sobre mí viene más peso, porque en mí descarga una responsabilidad. Y yo le tengo que rendir cuenta a Dios por cada uno de ustedes. Ustedes les rinde cuenta a Dios por su familia. Yo les rindo cuenta a Dios por mi familia más la congregación. Yo tengo una responsabilidad mucho más grande, por eso me preocupo, por eso vigilo mis ovejas. Por eso vigilo dónde come pasto mis ovejas. Por eso vigilo lo que mis ovejas hacen. Porque si a mí no me importara las ovejas, haz lo que te dé la gana. Después que venga aquí, no te olvides del diezmo y la ofrenda. Papá, no te me vayas y vacía los bolsillos, negro, no te vayas. El día de 15, te llamo si no viene. El día primero, te llamo si no viene. Pero eso no es el pastorado, eso no es la iglesia. Las almas son lo que importa. Por eso siempre estamos pendientes. ¿Dónde tú estás? Cuando no vienen siempre los llamamos. No es que queramos saber, no es que queramos meternos en su vida privada, no es eso. Es que nos preocupan ustedes, porque Dios nos pide cuenta. Dios siempre nos pide cuenta. Aun cuando oramos, siempre nos pone personas en el corazón cuando oramos. Y después, wow, hace 2 días que no veo al hermano, hace 2 días. Y enseguida otro día le mando un mensaje. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Aun cuando se nos olvida por las preocupaciones, todas las tareas que tenemos. El mismo Señor nos inquieta y nos pone los nombres de hermanos para que los llamemos, para que los busquemos, para que estemos pendientes. Y ese es el trabajo. ¿Por qué? Mira lo que dice. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero al corromperse lo moral, lo inmoral prevalece. Pero mira en Génesis 6, verso 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Pero usted dirá: pastor, la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Esa palabra arrepintió, lo que significa en su contexto fue que no estaba satisfecho con lo que el hombre había hecho después que Él lo creó. Esa palabra, arrepintió, en ese versículo, en ese contexto, lo que significa es que Dios no estaba contento con lo que el hombre estaba haciendo, con la dirección a la cual el hombre había ido. Verso 7 dijo: y Jehová dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa palabra arrepiento tiene el mismo significado en el contexto original. Dice o refiere a que Dios está insatisfecho con la creación que tuvo. Había algo que escaseaba, y era la escasez moral. La inmoralidad del hombre había llegado al punto de que ya no quedaba nada bueno. Aún después que Dios tuvo 849 años de paciencia, en prédica, advertencia, misericordia, corrección. Pero la dureza del corazón del hombre era tanta que Dios simplemente llegó a un punto en que dejó de corregirlo. Y esa parte es la que a mí más me preocupa. Mientras Dios me siga corrigiendo, yo estoy contento.
Mientras Dios envíe evangelistas, hermanos, que a veces me dicen, pastor, yo vi esto y como que no me gustó. Yo estoy contento. Cuando a veces Dios me inquieta en mis oraciones, o a veces en mis sueños me levanta, yo estoy contento. Cuando Dios me corrige, yo estoy bien contento. El día que deje de corregirme, entonces me empiezo a preocupar. Eric. El sorry habla de dolor. Se dolió, dolido. Tú sabes cuando a veces tú haces algo o quieres hacer algo y no sale como tú quieres. Y tú dices, I'm sorry. No quise que saliera así. Ese es el sorry que dice ahí, la traducción. Es que recuerda que cuando hablan del griego se traduce a nuestro español o al inglés. Fíjate que las lenguas español, inglés, francés, portugués, italiano no existían. Eso se creaba mucho. Era latín, el griego, el hebreo. Y era bien difícil conseguir una palabra que tradujera, pero en los escritos originales se define como eso, insatisfacción. Cuando tú, por ejemplo, que trabajas en construcción, que te inspeccionan las casas antes de tú entregarlas, ¿verdad? Me imagino que al project manager, I guess, y alguien te diga, eso no iba así, pero ya está hecho. No puedes repararlo. Ya repararlo sería romper la mitad de la casa para reparar una pequeña viga, porque quedó media pulgada más abajo o media pulgada más alta, o ahí es que no iba la puerta, iba un poquito más acá. Quizás tú dices, well, I'm sorry. Ese es el I'm sorry. Ya está hecha. Ya no se puede reparar. Repararla sería destruirla. Ese tipo de concepto. A eso se refiere. Es el lamento, porque mira lo que dice, que se dolió el corazón de Dios. De ahí donde viene el sorry. De ahí donde viene el arrepentimiento. Viene el dolor que provocó la humanidad en el corazón de Dios. Porque Dios no la creó para que fuese así. Y Dios pudo haberla destruido a todo un golpe. Pero en la gran misericordia de Dios hay algo que se llama restauración. Y en la restauración de Dios viene el proceso de restauración. Al hijo que ama los reprende. Tú sabes que el amor y el dolor están amarrados de la mano. El amor, ¿qué hace? Todo lo sufre, todo lo soporta. Ese concepto de amor viene de todo esto que hizo Dios. Todo el concepto del amor viene de Dios. En el proceso de Dios restaurarnos, en el proceso de Dios perdonarnos, ahí incluye el dolor. Y se dolió su corazón. Porque cuando tú amas a alguien, te duele cuando se sufre. Hermano. Es lo contrario. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Una de las versiones dice así. Esa versión me gusta más porque lo expresa mejor en cuanto a eso. Yari. Oh. Yeah. El dolor. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Vamos a ver, porque es que Dios está terrible. Cuando entendamos el concepto de restauración de Dios, tú vas a ver lo que es misericordia en su máxima potencia. Porque
Sí, tienes mucha razón. Cuando habla esa palabra, se arrepintió Dios, habla de ese dolor provocado, el dolor que causó la maldad del hombre. Era tanta que era la única palabra que se podía usar para describirlo. Arrepentimiento. El dolor creó en él arrepentimiento, no que Dios se arrepintió de su creación. El dolor provocó eso. Y entonces creó en eso la maldad de Caín que había llenado el hombre. Efesios capítulo 2, y con esto vamos a terminar. Deja ver. Ay, padre, faltaba bastante. No, vamos rapidito, porque quiero entrar en lo otro. Efesios 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando hablamos de los hijos de los hombres y los hijas de Dios, a eso se refiere. El espíritu de desobediencia que habitaba en el corazón del hombre, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues os de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso el verso 3 de ese libro de Génesis capítulo 6 dice: y no contendré mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne y serán sus días 120 días. Y cuando él dice que es rairé, esa palabra rairé, en su original es cuando tú raspas algo, que le sacas la capa de arriba. Cuando tú raspas la pintura con una espátula y le sacas esa parte es rairé. Él no iba a destruir la tierra, él iba a sacar lo que estaba malo en la tierra. Esa palabra rairé es bien importante porque en el concepto del arca de Noé y el diluvio tiene un punto bien fundamental, y es que Dios cuando raspa, lo único que sacó era lo que estaba dañado. Lo bueno lo prevaleció, lo preservó. Es cuando tú sacas la pintura de un automóvil sin dañar la carrocería. Los hojalateros muchas veces usan un líquido, un paint remover, un removedor de pintura que se lo echan y después le tiran una manguera de presión y la pintura sale. Pero si tú lo haces a mano, crea bolladura y entonces se daña el original de la carrocería. Y dice: y voy a raer de la tierra. Pero ¿qué pasa? Y aquí nos vamos a quedar hoy. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de toda la maldad, en medio de toda la corrupción moral, en medio de toda esa decadencia que había, quedaba uno. Y vamos a hablar de eso. Tú sabes lo importante de Noé, la historia de Noé. ¿Por qué hemos estudiado esto? Porque Noé no pudo salvar a todo el mundo, pero sí pudo salvar su familia. De la familia de Noé ninguno se perdió. Él se aseguró que en los tiempos más difíciles de la calidad moral, sus hijos, sus yernas y su esposa estuvieran bien con Dios. ¿Cuán imposible es para nosotros hoy día mantener nuestros hijos bien? Mira, y nos quejamos. Y Noé tenía todo el planeta completamente corrompido. No había ni un vecino bueno en la calle. Estaba en el barrio de los más malos. No había ni un ser humano bueno en todo el planeta Tierra. Pero Noé tenía el carácter de Dios. Y Noé salvó a su familia. No pudo salvar a más nadie, pero su familia no se perdió ninguno.
Y este es el concepto de este estudio. Que quizás tú no puedes salvar a todo tu vecindario, pero si salvas a tu calle, hiciste lo que hizo Noé. Quizás tú no puedas salvar a todos tus compañeros de trabajo, pero si salvas a los que están en el mismo turno que tú, hiciste lo que hizo Noé. Quizás tú no puedes salvar a toda tu familia, tus hermanos, papá, mamá, tíos, abuelos, pero si salvas a tus hijos, si salvas a tus nietos, si salvas a tus yernos, yernas y esposas, hiciste el trabajo de Noé. Si Noé lo hizo, tú lo puedes hacer. Porque Noé tenía más oposición que tú. Tú tienes un grupo de hermanos que Noé no tenía. Tú tienes una iglesia que Noé no tenía. Tú tienes una congregación que Noé no tenía. Tú tienes culto que Noé no tenía. Tú puedes ir a adorar cuando Noé no podía. Si Noé lo hizo, nosotros podemos salvar nuestra casa. Esa es la enseñanza y ahí nos vamos a meter la semana que viene. Así que vamos a ponernos de pie. ¿Cómo lo hizo Noé? Así que nos despedimos de las redes sociales. Damos gloria a Dios.